Los médicos discutían sobre el cuerpo tembloroso del duque de Larchmere. Lo hacían en un idioma que creían que nadie más en la habitación podía entender. Y Agnes Wren, arrodillada junto al hogar con un montón de carbón, seguía cada palabra. Recordaría, mucho tiempo después, que la discusión nunca fue sobre la fiebre, sino sobre aritmética, una dosis administrada y un cuerpo que se había negado a obedecerla. Y ella aún no sabía que era la única persona en esa habitación que entendía lo que significaban los números. Si hubiera sabido lo que ese conocimiento le costaría antes de fin de mes, aún así se habría arrodillado allí para escuchar. Porque escuchar, sin ser vista, era el único oficio que se le había permitido practicar. El doctor Prynne había sido llamado desde la ciudad. El mayordomo de la casa se había quejado de su coste durante toda una mañana. Estaba de pie, a los pies de la cama. Tenía los dedos presionados contra su propia muñeca, como si contara su paciencia en lugar de un pulso. Dijo, en voz baja y cortante, que el entumecimiento en las manos del duque no correspondía a ninguna fiebre que él hubiera registrado. El doctor Latchford había atendido a esta familia desde antes de que el duque pudiera caminar. Le respondió con amabilidad, siempre con amabilidad. Dijo que a los médicos de la ciudad les gustaban los diagnósticos exóticos porque los sencillos no daban dinero, y que un resfriado cogido en el páramo en septiembre era respuesta suficiente tanto para los temblores como para la sangre lenta. Dijo esto último en latín. Así era como ambos hombres habían llevado toda la discusión, por la vieja costumbre de los médicos de discutir sobre los enfermos como si ellos y los sirvientes fueran muebles. Agnes dejó el cubo de carbón con mucho cuidado. Sus manos habían empezado a temblar sin su permiso. Y porque había aprendido de niña que la forma más segura de que te echaran de una habitación era parecer que pertenecías a ella. Quedaban 6 semanas para el 30º cumpleaños del duque, el día señalado en el testamento de su abuelo como el eje de toda la herencia, el día en que el gran fideicomiso, administrado en su nombre desde la muerte de su padre, caería por fin en sus propias manos, y no en las de otro. Todos los sirvientes de la casa habían oído al señor Pell, el abogado de la familia, decirlo al menos una vez, como quien repite un hecho para que parezca menos una amenaza. Agnes lo había oído decir una docena de veces, pero nunca había considerado lo que significaría si él no vivía para verlo. Lo consideró ahora. El duque yacía muy quieto entre las dos voces que discutían. Su color era el gris del lino viejo, y fue esa quietud lo que más le impresionó, porque solo lo había visto 2 veces antes de esta semana, una vez cruzando el patio del establo con las mangas remangadas hasta el codo. Tenía callos en las palmas que ningún duque debería tener, y otra vez al pie de la escalera, corrigiendo el nudo de un arnés con sus propias manos, en lugar de enviar a un mozo para que lo corrigiera. Era un hombre grande, hecho para estar de pie. Verlo postrado e inmóvil bajo una colcha era ver algo que la propia casa no parecía creer. El Dr. Prynne usó la palabra venenum una vez en voz baja, como un hombre que prueba una tabla del suelo antes de confiarle su peso. Y el Dr. Latchford respondió non est, con una certeza tan cálida y pausada que Prynne dejó caer la palabra y no volvió a mencionarla. Y solo Agnes, agachada junto al hogar frío con polvo de carbón en los nudillos, entendió que un médico acababa de decir veneno y que el otro le había dicho amablemente que guardara silencio al respecto. Su padre le había enseñado esa palabra antes de enseñarle el catecismo. La apartó ahora, como apartaba todo lo peligroso que sabía, doblado en pequeño y bien prensado, porque la dama de compañía de una señora, sin fortuna ni nombre digno de mención, no corregía a los médicos. Y la hija de un hombre pobre que entendía el latín mejor que sus propias perspectivas, había aprendido a un alto coste. Había aprendido exactamente cuánto de sí misma debía mostrar en una habitación. La señora Hedge, el ama de llaves, asomó la cabeza por la puerta. Preguntó si debía enviar al segundo lacayo a por más hielo. El doctor Latchford le dijo bruscamente que el hielo no haría daño, y que muy probablemente tampoco haría ningún bien. Esa fue, pensó Agnes, la primera frase completamente honesta que había dicho desde que llegó.
Lo pensó mientras veía su mano alisar los puños de su abrigo. Los ojos del duque se abrieron, una vez, desenfocados. No encontraron nada en la habitación a lo que valiera la pena aferrarse, y se cerraron de nuevo. Agnes recogió su cubo y se retiró. Lo hizo antes de que alguien pudiera preguntar por qué una doncella seguía arrodillada junto a un hogar apagado, en pleno calor de verano que oprimía toda la casa como una mano sobre una frente febril. Y en el pasillo, se apretó 2 dedos en el interior de su propia muñeca. Era una vieja costumbre de su padre que nunca había conseguido abandonar, y descubrió que su propio pulso se aceleraba, aunque no había hecho nada más agotador que escuchar. Su padre había muerto 4 años antes en una habitación alquilada sobre la tienda de un velero, deshonrado en su profesión por la acusación susurrada de un médico rival. Le acusó de haber matado a un paciente con una sobredosis. Una sobredosis que, de hecho, él pasó sus últimos años honestos demostrando que nunca administró. Y Agnes lo había enterrado con 11 chelines y su libro de casos, y nada más. Y se había puesto a servir la primavera siguiente, porque morir de hambre con dignidad sigue siendo morir de hambre. Pensó en él ahora, subiendo la escalera de servicio hacia la habitación del ama de llaves que compartía con otras 2 doncellas, y pensó, no por primera vez, que él habría sabido en un minuto qué le pasaba al duque de Larchmere, y lo habría dicho claramente en inglés a cualquiera que quisiera escuchar. Y que esa claridad era precisamente lo que lo había arruinado. Se había prometido a sí misma, arrodillada junto a su tumba con la tierra aún oscura y removida, que nunca más diría una verdad a una habitación que no quisiera oírla. Era una promesa que había mantenido durante 4 años tranquilos. Aún no sabía lo pronto que se rompería. Esa noche, llevando una jarra de agua de cebada a la habitación del enfermo porque la joven nodriza se había resfriado, Agnes encontró al duque despierto. Y se encontró, por primera vez desde que había entrado en su casa 8 meses antes, completamente a solas con él. Y fue allí, a la tenue luz de las velas con la ventana abierta al último calor del verano, donde comenzó la historia que los desharía y los reconstruiría a ambos. Él la observó cruzar la habitación, con la atención particular de un hombre demasiado débil para hacer otra cosa que mirar. Y cuando ella dejó la jarra y extendió la mano para comprobar la temperatura del agua contra su muñeca, por la misma vieja costumbre, él dijo, con una voz áspera por 3 días de fiebre, que se movía como alguien que cuenta algo. Ella le dijo que solo estaba comprobando que el agua no estuviera demasiado fría para él, lo cual era cierto, aunque no toda la verdad. Y él dijo que no se refería a eso, que tenía una forma de tocar las cosas con suavidad y precisión a la vez. Como su antiguo maestro de equitación solía probar la pata de un caballo en busca de calor antes de confiarlo a una valla. Ella no dijo nada a eso, porque no había nada seguro que decir, y en su lugar sirvió el agua. Y él observó sus manos todo el tiempo con una atención que la hizo desear, breve e inútilmente, haber enviado al segundo lacayo en su lugar. Le preguntó su nombre. Ella se lo dijo. Él dijo Wren, como sopesándolo, y dijo que le sentaba bien. Pequeña y vigilante y fácil de pasar por alto, si una persona no sabía escuchar su canto. Y ella dijo, antes de poder detenerse, que los reyesuelos no eran tan fáciles de pasar por alto una vez que una persona aprendía que su voz era más fuerte de lo que su tamaño sugería. Y algo se movió detrás de sus ojos que, en un hombre más sano, podría haber sido el comienzo de una sonrisa. Le preguntó si había oído a los médicos discutir esa tarde. Ella dijo que había oído voces altas, lo cual no era una mentira, solo una amputación de una. Él la estudió un momento más y dijo que Latchford lo conocía desde que llevaba pantalones cortos. Le había curado el brazo roto a los 9 años. Y se sentó con él la semana que murió su hermano, y que un hombre no duda fácilmente de alguien que ha sido amable con él durante 20 años seguidos, sin importar lo que un médico de ciudad con un diploma nuevo y un nuevo conjunto de palabras en latín pudiera insinuar. Agnes solo dijo que se alegraba de que tuviera buenos hombres cuidándolo. Recogió la palangana vacía para irse, y estaba casi en la puerta cuando él dijo, no exactamente a ella,
que no le gustaba mucho que lo vigilaran tan cuidadosamente hombres que no le decían claramente lo que le pasaba, que preferiría que le dijeran una cosa mala y honesta que una cómoda e incierta. Si Agnes se detuvo con la mano en el pestillo y dijo, antes de que la vieja promesa de su padre pudiera alcanzar su lengua, que la honestidad era más barata para la gente que no tenía que vivir con sus consecuencias. Él se rió de eso, una risa corta y sorprendida que le costó visiblemente en su pecho debilitado, y dijo que tenía la lengua de una mujer del doble de su rango. Y ella dijo, haciendo una reverencia con más ironía de la que el gesto solía llevar, que se lo tomaría como un cumplido, ya que tenía tan pocos otros bienes por los que ser elogiada. Y se fue antes de que él pudiera responder. Su corazón latía a un ritmo que reconocía por sus propios 2 dedos presionados en su muñeca. Rápido, involuntario y completamente fuera de su control. La señora Hedge la encontró en la escalera de servicio un cuarto de hora más tarde. La sentó con una taza del agua de cebada de la cocina, considerablemente más floja que la del duque, y le dijo claramente que una chica que se demoraba demasiado en el dormitorio de un duque enfermo, por muy inocente que fuera su recado, se encontraría siendo el tema de exactamente el tipo de habladurías que terminan con una chica expulsada sin referencias. Agnes dijo que solo había estado haciendo recados como se le había ordenado. La señora Hedge dijo que había criado a 4 hermanas y enterrado a un marido, y que nunca en 50 años había visto un recado que durara un cuarto de hora por accidente. Y Agnes, que no confiaba en casi nadie en esa casa, se encontró confiando en el afecto directo del ama de llaves más que en su propio buen juicio. Fue la señora Hedge quien le contó, en los días siguientes, la forma de la historia de la familia, la forma en que los sirvientes siempre la conocen mejor, en fragmentos intercambiados mientras remiendan y planchan, que el hermano menor del duque había muerto en un accidente de casa en el páramo hacía 6 años, y que el duque era quien sostenía el arma, y que en los años transcurridos había pasado de ser un chico risueño a un hombre que trabajaba en la forja y el establo junto a hombres a los que les debía un salario, como si el trabajo duro pudiera pagar una deuda que ningún libro de contabilidad podría registrar. Fue la señora Hedge, también, quien mencionó, con el descuido particular de una mujer que repite un chisme que no cree importante, que el doctor Latchford se había criado en esa misma casa como un primo pobre del viejo duque, alimentado en la mesa familiar y educado a expensas de la familia, y que había llegado a obtener sus títulos y su posición gracias a la continua buena voluntad de la familia, y que le debía a los Verrells, según los cálculos del ama de llaves, todo lo que le habían dado. Agnes archivó esto sin saber aún por qué importaba. De la misma manera que su padre le había enseñado a archivar cada hecho cuyo uso aún no estaba claro. Porque un libro de contabilidad lleno, solía decir, no te dice nada hasta que sabes en qué columna leerlo. Los días que siguieron cayeron en un ritmo incómodo. El duque no empeoraba, exactamente, pero tampoco mejoraba. Y el doctor Latchford venía cada mañana con una botella nueva del tónico que había estado dosificando desde que comenzó la fiebre. Medido por él mismo, siempre él mismo, con una precisión de la que estaba visiblemente orgulloso. 3 gotas al amanecer y 3 al anochecer, de un pequeño frasco oscuro que guardaba bajo llave en su propio maletín. En lugar de confiar en los estantes de la despensa, como cualquier otra pócima de la casa, Agnes se dio cuenta de esto, porque darse cuenta era el único poder que tenía. Y se dio cuenta, también, de que el entumecimiento del duque iba y venía con un ritmo que coincidía con la dosificación, en lugar de con la fiebre. Peor 1 hora cada tarde, mejor a media mañana. Un patrón que su padre habría rodeado 2 veces con tinta roja y por el que habría exigido una explicación. No dijo nada de ello. Se había prometido silencio, y el silencio, hasta ahora, nunca le había costado mucho. Fue en la 4ª tarde, llevando ropa de cama limpia, cuando se cruzó con el doctor Latchford en el pasillo. Hablaba en voz baja con un hombre que no conocía, un tipo delgado, con los dedos manchados de tinta y un delantal de boticario. El hombre se estremeció al verla y no le sostuvo la mirada, y oyó a Latchford decir, con la misma voz suave y pausada que usaba para todo,
que cierta compra debía registrarse como para las ratas del establo, en lugar de con algo tan preciso como su verdadero nombre, y que haría que al hombre le valiera la pena olvidar la conversación por completo. Agnes siguió caminando sin alterar el paso, porque una doncella que es vista habiendo oído algo es una doncella que es vista, y había pasado 4 años perfeccionando el arte de pasar por una habitación como el clima, en lugar de como un testigo. Pero se llevó la frase escaleras arriba con ella, dándole vueltas como su padre solía darle vueltas a un síntoma desconocido. Y para cuando llegó al armario de la ropa de cama, sus manos se habían enfriado. A pesar del calor del verano que todavía presionaba contra cada ventana de la casa. Porque entendió, con la claridad plana e inoportuna de la aritmética, exactamente a qué columna pertenecía ese hecho, y exactamente cuál sería la suma si tenía razón. No le dijo nada a nadie, ni siquiera a la señora Hedge, porque un hecho sin pruebas era, solía decir su padre, solo un rumor con un buen abrigo. Y porque la última vez que un Wren había dicho una verdad peligrosa en voz alta sin pruebas que la respaldaran, le había costado su profesión, y al final, su vida. Así que, en lugar de eso, observó. Empezó, sin decidirlo del todo, a llevar sus propias cuentas silenciosas. La hora de cada dosis, la hora de cada empeoramiento. El particular olor dulzón que se adhería al frasco oscuro cuando Latchford lo descorchaba. Lo suficientemente débil como para que nadie se molestara en comentarlo. Lo suficientemente agudo como para que el entrenamiento de su padre se despertara en ella como una vieja campana que es golpeada. Ahora le leía al duque por las noches, un arreglo que había comenzado casi por accidente, cuando sus ojos resultaron demasiado cansados para su propia correspondencia. Y la señora Hedge, escasa de personal, había enviado a Agnes con la excusa de que al menos se podía confiar en que ella pronunciara las palabras correctamente. Él la escuchaba leer cartas sobre la finca, y una vez que su fiebre bajó lo suficiente como para preocuparse por algo más que su propia incomodidad, un maltrecho volumen de Ovidio que había pertenecido, le dijo a su hermano. Y fue sobre ese libro, en la 9ª noche, que le preguntó, observando su rostro en lugar de la página, por qué su pronunciación de las líneas en latín era mejor que la de cualquier señorita enseñada por una institutriz que hubiera oído intentar. Ella se lo dijo, porque la mentira que se le ocurrió era peor que la verdad. Y porque una parte de ella se había cansado de amputar sus propias frases en su presencia. Le dijo que su padre le había enseñado, que había sido médico una vez antes de dejar de serlo, y que el latín había sido el segundo idioma que aprendió después del suyo. Se lo enseñó en su regazo, como otros niños aprenden canciones de cuna. El duque guardó silencio un largo momento, dándole vueltas a esto como ella lo había visto darle vueltas a un caballo desconocido, probando su solidez antes de confiarle su peso. Y solo dijo que eso explicaba mucho sobre la forma en que ella observaba una habitación antes de entrar, como si catalogara su contenido para un uso posterior. Ella dijo que esa era una descripción justa de la mayoría de los parientes pobres y damas de compañía que había conocido, que observar una habitación antes de entrar era simplemente el impuesto que los impotentes pagaban por el privilegio de permanecer en ella. Él dijo, y había algo casi amable bajo las palabras, que ella lo observaba todo y no tocaba nada, y que no podía decidir si eso la convertía en la persona más segura para tener cerca de un lecho de enfermo o en la más peligrosa. Agnes dijo que suponía que lo descubriría con el tiempo. Y pasó la página antes de que él pudiera ver lo que la pregunta le había hecho a su compostura. Y no le contó el resto de lo que había empezado a sospechar en las altas horas de la madrugada sobre el frasco oscuro que su amigo más antiguo medía cada mañana con tanto cuidado amoroso y pausado. El golpe, cuando llegó, vino de la dirección contra la que menos se había protegido. 10 días después de la enfermedad del duque, con la fecha límite de su 30º cumpleaños a 5 semanas de distancia, y comentada cada noche en el salón de los sirvientes, como una cuenta atrás que nadie se atrevía a decir en voz alta en su presencia, Lady Cordelia Thane llegó a la casa Larchmere con su madre y una gran cantidad de baúles, convocada. Se entendía que era porque un matrimonio largamente asumido entre las familias nunca se había concluido formalmente, y un duque enfermo sin heredero
Era un duque cuya familia deseaba ver el asunto resuelto antes de que la desgracia lo resolviera por ellos. Lady Cordelia era fría de la manera particular y pulida de una mujer a la que se le ha enseñado que la calidez es una moneda que solo se gasta donde compra algo. Y echó un vistazo a Agnes en la escalera, con los brazos llenos de ropa de cama, y preguntó, no con crueldad, pero tampoco con amabilidad, si la chica era nueva, y si la casa del duque tenía la costumbre de emplear doncellas que se demoraban fuera de su puerta escuchando, en lugar de trabajar. Agnes dijo que había estado buscando ropa de cama, lo cual era cierto, e hizo una reverencia, y no dijo nada más. Porque no se ganaba nada discutiendo con una mujer que la superaba en rango en todas las columnas que importaban en la casa. Fue 2 días después, en las altas horas de la madrugada, cuando Agnes se despertó con voces altas debajo de su ventana, y, bajando con el pretexto de revisar el fuego de la cocina, encontró al doctor Latchford y a la madre de Lady Cordelia en la despensa, hablando en voz baja y urgente, y oyó su propio nombre pronunciado entre ellos. Hablaban de una doncella que lee latín, que se demora en la cabecera del duque más de lo que sus deberes requieren estrictamente. Que era, dijo Latchford, con esa misma terrible voz suave, quizás no una compañera tan inocente como la casa había asumido. Una chica sin fortuna y con el nombre arruinado de un padre deshonrado, sola durante horas con un hombre rico, debilitado y soltero cuyo dinero y rango podrían tentar a una mujer más inteligente de lo que nadie en esta casa le había atribuido. La habitación se quedó muy silenciosa. Agnes se quedó helada en el pasillo con la mano en la fría pared de piedra, y entendió en el espacio de una inspiración que el mismo conocimiento que le había permitido reconocer el veneno, el latín, la vigilancia, las manos firmes y cuidadosas, se estaba convirtiendo, eslabón por eslabón, en una soga para ahorcarla, y que lo más seguro que había poseído, las enseñanzas de su padre, acababa de convertirse en lo más peligroso de la casa. No volvió a dormir esa noche. Se quedó en la estrecha cama que compartía con otras 2 doncellas y le dio vueltas a la forma de la trampa una y otra vez, como su padre solía darle vueltas a un caso difícil en la mesa de la cena, hasta que el patrón finalmente se reveló, y entendió que Latchford no la había acusado por accidente. Un médico que deseaba que un envenenamiento pasara desapercibido necesitaba por encima de todo a alguien más en la casa sobre quien recayera la sospecha si los números alguna vez se negaban a cuadrar. Y una compañera sin amigos con un padre deshonrado y un don inexplicable para el latín era, desde el punto de vista de Latchford, un regalo casi tan conveniente como el propio frasco. Pensó en irse. Lo pensó seriamente, empacando el pequeño baúl que contenía todo lo que poseía en el mundo. Porque una chica acusada de tener intenciones sobre un duque, fuera cual fuera la verdad, rara vez sobrevivía a la acusación con su reputación intacta. Y la reputación era la única moneda que una mujer pobre poseía y que nadie podía grabar. Pero también pensó en el duque, gris y encogido en esa habitación sobrecalentada, dosificado cada mañana por el único hombre de la casa en quien nadie pensaba dudar. Y pensó en su padre, muerto por un rumor al que nunca tuvo la oportunidad de responder adecuadamente. Y entendió que si huía ahora, estaría haciendo exactamente lo que le habían hecho a él, dejando una verdad peligrosa sin decir, porque decirla costaba demasiado. No huyó. Por la mañana, el señor Pell, el abogado de la familia, convocado desde la oficina de la finca por un asunto no relacionado con el fideicomiso, la encontró en su lugar fuera del comedor, y le informó, con la cuidadosa incomodidad de un hombre que da malas noticias por las que le han pagado, para darlas con delicadeza, que se habían planteado ciertas preocupaciones sobre su conducta en la casa, que sería más sencillo para todos, y subrayó todos, si aceptaba una suma de dinero, generosa según cualquier medida honesta, y una referencia suficiente para asegurar un puesto en otro lugar, y que se retirara de la casa Larchmere antes de que la familia del duque se viera obligada a plantear el asunto formalmente. Nombró una cifra que la habría mantenido en un alojamiento cómodo durante 2 años. Agnes se quedó muy quieta, con 2 dedos presionados brevemente en el interior de su muñeca bajo la manga, donde nadie podía ver, y dijo que no aceptaría el dinero.
porque aceptarlo significaría estar de acuerdo en todos los sentidos importantes, en que había hecho algo por lo que valía la pena pagar para ocultarlo, y no lo había hecho. El señor Pell dijo, no con crueldad, que negarse probablemente le costaría mucho más que la suma ofrecida. Ella dijo que lo entendía. Lo dijo de nuevo, más firmemente la segunda vez, porque se había dado cuenta de que decir una verdad dura 2 veces hacía que fuera más fácil aferrarse a ella que decirla una vez. Y el señor Pell, que claramente esperaba lágrimas o gratitud, y no había recibido ninguna de las dos, guardó la oferta sin decir nada más. Y solo le dijo que el asunto ahora, lamentablemente, tendría que presentarse ante el propio duque. No se le permitió verlo ese día, ni el siguiente. La trasladaron de su habitación compartida a una pequeña cámara cerca de la escalera de servicio, ostensiblemente para su propia protección de más habladurías. Y lo entendió por lo que era, una celda de detención vestida de cortesía. Al tercer día, la señora Hedge vino a verla con los ojos rojos y un bulto envuelto en papel marrón, y dijo, en el susurro bajo y furioso de una mujer que desafía una orden que consideraba idiota, que no creía ni una palabra de lo que se decía abajo, que conocía a Agnes Wren desde hacía 8 meses, y que una envenenadora en 8 meses generalmente mostraba sus cartas antes, y que había subido, por su propia autoridad y con cierto riesgo para su propio puesto, al desván donde se guardaban las pocas pertenencias de Agnes, y había encontrado, metido dentro de una camisa de repuesto, un pequeño cuaderno encuadernado en cuero que Agnes nunca le había mostrado, y lo había bajado en lugar de dejar que lo registrara alguien menos amigable. Era el libro de casos de su padre. Agnes no lo había abierto en 4 años, no desde la semana en que lo enterró, porque el dolor, había aprendido, se conservaba mejor sellado que aireado. Pero lo abrió ahora en la mesa de la cocina, a la luz de una sola vela, y pasó las páginas quebradizas, más allá de años de quejas ordinarias, dolores de muelas y fiebres de parto. Hasta que encontró, fechado unos 11 años atrás, un caso que su padre había documentado con un cuidado inusual. Un trabajador envenenado lentamente durante semanas por un miembro de la familia que esperaba heredar. Los síntomas enumerados con su propia letra cuidadosa, exactamente como ella los había visto desarrollarse en el dormitorio del duque. El entumecimiento que subía por las manos, el pulso lento, el olor dulzón que su padre había rastreado, después de considerables problemas, hasta una tintura de acónito administrada a cucharadas, en lugar de un cordial inofensivo. En el margen, con tinta que se había vuelto marrón con la edad, su padre había escrito el antídoto que había usado. Y debajo, con una letra que de repente se había vuelto inestable, como si escribirlo le hubiera costado algo, una sola línea que nunca había notado antes de esa noche. Una dosis es una especie de sentencia, y el hombre que mide la medicina de otro hombre sostiene, lo admita o no, la pluma que la escribe. Agnes se sentó con el libro abierto ante ella durante un largo rato, la vela parpadeando bajo, y entendió que sostenía, por fin, la única cosa a la que un rumor no podía sobrevivir. Un caso escrito que coincidía síntoma por síntoma con lo que estaba sucediendo arriba. En la letra de un médico cuyo hijo había bebido profundamente de exactamente este tipo de injusticia, y había muerto de ella en todos los sentidos menos en el médico. Tampoco durmió esa noche. La pasó en su lugar componiendo, con su letra más clara, una carta al señor Pell, solicitando, tan calmadamente como pudo hacer sonar la solicitud, que antes de que se tomara cualquier decisión sobre su reputación, el tónico del duque fuera probado contra los síntomas registrados en el libro de casos de su padre, y que las compras recientes de la casa en la botica del pueblo fueran examinadas contra sus libros. La tormenta estalló, en todos los sentidos, 4 noches después. El señor Pell, hay que reconocerlo, se había tomado la carta lo suficientemente en serio como para hacer sus propias averiguaciones discretas en la tienda del boticario. Y regresó a la casa Larchmere en la noche señalada con el libro de compras de la tienda bajo el brazo, y un rostro que había perdido la mayor parte de su cuidadosa neutralidad, justo cuando la primera lluvia real del otoño
comenzó a tamborilear contra las largas ventanas de la biblioteca, donde la casa se había reunido a petición suya, ostensiblemente para resolver, de una vez por todas, la cuestión de la conducta de Agnes Wren. El duque, todavía pálido pero ahora erguido, se sentó junto al fuego con una manta sobre las rodillas. Claramente resentido, flanqueado por Lady Cordelia y su madre. Con el Dr. Latchford de pie cerca del hogar, con la actitud de un hombre seguro de una conclusión rápida y favorable. Y la señora Hedge, rondando junto a la puerta, como si pudiera ser llamada a defender a Agnes físicamente si la noche salía mal. Agnes se paró ante todos ellos con el libro de casos de su padre sostenido contra su pecho, como un escudo. Y entendió, con una claridad que la tranquilizó, en lugar de asustarla, que esta era la habitación, por fin, donde la verdad sería escuchada o no, y que no habría un tercer intento si éste fallaba. El señor Pell abrió el procedimiento leyendo, con una voz legal y plana, la acusación tal como se había presentado contra ella, y le pidió que respondiera. Agnes dijo que preferiría responder con pruebas que con protestas, y abrió el libro de casos en la página marcada, y leyó en voz alta, su voz más firme de lo que tenía derecho a esperar, el relato de su padre de hace 11 años sobre un trabajador envenenado con acónito administrado en lugar de un cordial inofensivo. Síntoma por síntoma, el entumecimiento, el pulso lento, el olor dulzón, y observó cómo cambiaba el rostro del duque al reconocer, punto por punto, su propia enfermedad expuesta en la letra de un extraño de más de una década antes de que él hubiera enfermado. El doctor Latchford dijo, suavemente, que la coincidencia en los síntomas no probaba nada. Que fiebres de muchos tipos producían efectos similares. Y Agnes dijo que estaba completamente de acuerdo en que los síntomas por sí solos no probaban nada, que era precisamente por eso que le había pedido al señor Pell que trajera el libro de contabilidad del boticario. El señor Pell lo abrió en una página marcada y leyó en voz alta con la misma voz plana una entrada que registraba la compra, 6 semanas antes, de una cantidad de tintura de acónito suficiente para matar a un hombre adulto 2 veces, anotado por la propia mano de la tienda contra la cuenta de la casa, y al lado, en letra más pequeña, la anotación, para ratas, uso en establo. La habitación se quedó muy silenciosa. Latchford dijo, todavía con suavidad, aunque una pizca de tensión había entrado en la suavidad ahora, que efectivamente había pedido una cantidad de acónito para el establo, que era un remedio bastante común contra las alimañas, y que la anotación no probaba nada siniestro en absoluto. Fue entonces cuando el señor Coggins, el delgado aprendiz del boticario con los dedos manchados de tinta, fue traído desde el pasillo donde había estado esperando. Agnes, que había pasado 4 noches sin dormir componiendo exactamente una pregunta que pretendía hacerle, se adelantó antes de que el señor Pell pudiera hablar, y le preguntó, clara y sin crueldad, por qué se le había pedido que escribiera para las ratas junto a una compra de tintura de acónito pura, un veneno que ningún hombre sensato usaba contra las alimañas cuando existían remedios más baratos en todas las tiendas del condado, cuando la casa Larchmere, según el largo registro del ama de llaves, no había tenido un problema de ratas digno de ese nombre en 11 años. Coggins miró a Latchford, y miró al duque, y miró, más largamente que a nadie, el libro de casos todavía abierto en las manos de Agnes, y dijo, con una voz que se quebró en la segunda palabra, que el propio doctor Latchford le había pagado 2 guineas para que lo escribiera así, y que lo sentía, que Dios lo ayudara. Lo sentía porque no había sabido, realmente no había sabido para qué se quería la tintura hasta que fue demasiado tarde para saberlo. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito podría haber sido. El doctor Latchford se quedó muy quieto junto al fuego. Sus manos ya no alisaban sus puños, ya no se movían en absoluto. Y cuando finalmente habló, no fue una negación, sino algo más silencioso y extraño. Una pregunta dirigida a nadie en particular, preguntando si alguna persona en esa habitación había pasado 11 años viendo al hijo de otro hombre heredar calidez y bienvenida y los honorarios de un médico pagados puntualmente.
mientras su propio hijo tosía su vida en una habitación fría, porque la familia que lo había criado, alimentado, educado, no podía molestarse en gastar en el hijo de un primo pobre lo que gastaba sin pensar en sus perros de casa. El rostro del duque, vio Agnes, se había vuelto del color de la ceniza. Latchford dijo que el propio padre de Gareth le había negado el préstamo de los honorarios de un médico 8 años antes. Unos honorarios más pequeños que lo que se gastó ese mismo invierno en herrar al caballo menos favorito de los establos, y que su hijo había muerto en la quincena siguiente, y que había seguido sirviendo a esa familia, sonriendo a esa familia, midiendo las medicinas de esa familia con manos firmes y amorosas, durante 8 años después, porque el dolor de un hombre pobre, había aprendido, se esperaba que fuera silencioso y agradecido en igual medida. Dijo que cuando el testamento del viejo duque lo nombró oscuramente como beneficiario contingente del fideicomiso, si el joven duque moría antes de los 30, se dijo a sí mismo durante mucho tiempo que nunca actuaría en consecuencia, que era solo un número en un documento, hasta que el número había comenzado, lentamente, a sentirse menos como una abstracción y más como una deuda finalmente saldada. No pidió perdón, solo se quedó allí, con las manos vacías a los costados, y lloró sin actuación y sin disculpa. La primera cosa sin protección que Agnes le había visto hacer. Y fue, pensó ella, observándolo, lo más triste que había presenciado en toda esa larga y triste semana. Más triste incluso que su propia acusación. Porque el dolor que se agria en crueldad durante 8 pacientes años es una herida, no una excusa. Y descubrió que podía sostener ambas verdades en sus manos a la vez, sin que ninguna anulara a la otra. Fue el duque quien habló primero en el silencio que siguió, su voz baja e inestable, pero enteramente suya, y dijo que no haría que Josiah Latchford fuera juzgado ante el condado por asesinato, no porque el crimen fuera pequeño, no lo era, sino porque un juicio público arrastraría la tumba de su hijo y la vieja crueldad de su propia familia a todos los periódicos del reino, y los inocentes, a saber, la hermana restante de Latchford y sus hijos, llevarían esa vergüenza más tiempo que el que Latchford mismo llevaría cualquier sentencia que un tribunal pudiera dictar. Propuso en cambio, y el señor Pell, después de una larga pausa profesional, aceptó redactar el acuerdo, que Latchford renunciara a su práctica y a su posición por completo, que se le concediera una modesta anualidad suficiente para vivir sin carencias en algún condado lejano, bajo el apellido de soltera de su madre, y que nunca más por el resto de su vida tuviera una licencia de médico o la confianza de un paciente en sus manos. Era misericordia, claramente nombrada como misericordia y no como blandura, ofrecida para la protección de los inocentes, en lugar de como cualquier amabilidad debida al culpable. Will Latchford, cuando entendió la forma de lo que se le ofrecía, inclinó la cabeza y lo aceptó sin discutir. Porque un hombre que acaba de llorar ante la casa que intentó arruinar, tiene muy poco orgullo que gastar en rechazar la gracia. Era muy tarde cuando la habitación se vació. La tormenta de afuera se calmó en una lluvia constante y purificadora. Agnes se encontró, por fin, a solas con el duque ante el fuego moribundo. El libro de casos de su padre, todavía tibio de sus propias manos, donde lo había sostenido la mitad de la noche. Él dijo, observándola como la había observado esa primera noche con el agua de cebada, que le debía la vida en el sentido más claro posible, y que no sabía cómo un hombre comenzaba a pagar una deuda de ese tamaño. Ella dijo que no le debía nada, que solo había hecho lo que la hija de cualquier médico habría hecho, observar los números y negarse a dejarlos sin leer. Y él dijo que ese era precisamente el problema con ella, que hacía que lo extraordinario sonara como aritmética, como si cualquiera pudiera haberlo logrado. Guardó silencio un momento y dijo que le había dicho una vez que lo observaba todo y no tocaba nada, y que lo había dicho como una especie de elogio, aunque ahora sospechaba que también había sido una especie de acusación, una petición disfrazada de observación, y que le gustaría, ahora que el peligro había pasado y la seguridad de nadie dependía ya de su silencio, saber qué diría si se permitiera tocar algo por una vez, en lugar de simplemente observarlo desde la distancia correcta y cuidadosa
que había pasado toda su vida perfeccionando. Agnes dijo, su voz más firme de lo que su corazón tenía derecho a prestarle, que había hecho un largo estudio de pasar desapercibida, porque pasar desapercibida la había mantenido viva durante 4 años difíciles, pero que pensaba que, en general, ya había terminado con ese estudio en particular. El material se había vuelto escaso con el uso excesivo, y extendió la mano deliberadamente y la puso sobre la de él en el brazo del sillón, sintiendo bajo sus dedos los callos que ningún duque debería tener, y el pulso que una vez había contado en secreto a través de una puerta cerrada. Él giró su mano bajo la de ella, y dijo, con la particular gravedad de un hombre que ha pasado gran parte de su vida sopesando cada palabra antes de gastarla, que le pediría que se casara con él, pero que quería que entendiera claramente que no se lo pedía por deuda, o rescate, o el desorden general de un hombre recién regresado del borde de su propia tumba, que lo había deseado en silencio y con creciente alarma por su propio deseo desde una noche, unas semanas atrás, cuando una doncella con tinta en los dedos le había dicho que la honestidad era más barata para la gente que no tenía que vivir con sus consecuencias, y lo había hecho reír por primera vez en más tiempo del que le importaba contar. Le pidió que se casara con él porque ella lo deseaba, y dijo que tomaría eso como la única razón que valía la pena. Agnes, que había pasado toda su vida amputando la mitad verdadera de cada frase que pronunciaba en esa casa, descubrió que por una vez no le quedaba nada que necesitara ser cortado, y dijo que sí, claramente en inglés, de la manera en que su padre siempre le había dicho que debían decirse las cosas más verdaderas. Se casaron discretamente ese otoño en la pequeña capilla de la finca en lugar de la grande de la ciudad, con la señora Hedge llorando lo suficientemente fuerte en el segundo banco como para avergonzar a sus propios nietos, y el señor Pell como testigo con la particular satisfacción de un hombre que finalmente ha visto un libro de contabilidad equilibrado. Lady Cordelia, que se había retractado de las acusaciones susurradas de su madre la misma noche del tribunal, una vez que entendió cuán cerca las ambiciones de su propia familia habían estado de ser utilizadas para colgar a una mujer inocente, no asistió como rival, sino como invitada, y se fue la primavera siguiente para casarse con un varón viudo de buen humor y mejor temperamento en un condado vecino. Un partido que, según le dijo la señora Hedge a Agnes, le sentaba mucho mejor que el frío arreglo al que una vez había sido dirigida. Al señor Coggins, cuya única respuesta honesta había resuelto el caso, se le dio un puesto en una respetable tienda de boticario a 2 condados de distancia, donde nadie se molestó en preguntar qué le habían pagado una vez para que olvidara. El doctor Latchford vivió sus años restantes, bajo el nombre de su madre, en un tranquilo pueblo costero, y escribía 2 veces al año una carta corta y correcta al duque preguntando por su salud. Cartas que el duque respondía sin calidez, pero tampoco sin crueldad. Porque algunas deudas, le dijo una vez a Agnes, es mejor dejarlas que se cierren en sus propios términos, en lugar de forzarlas. El nombre del padre de Agnes, mientras tanto, fue limpiado silenciosa y formalmente gracias a los cuidadosos esfuerzos del señor Pell. El viejo rumor de negligencia fue rastreado finalmente hasta el colega celoso que lo había iniciado, y se fundó un pequeño dispensario en la finca al año siguiente, abastecido y dirigido según los principios establecidos en un gastado libro de casos de cuero, al que, por insistencia de Agnes, se le dio un lugar permanente en el propio estante del dispensario, en lugar de guardarlo bajo llave como una reliquia. Casi un año después de aquella primera discusión en latín junto a un lecho de enfermo, Agnes se encontraba de nuevo en esa misma habitación, ahora convertida en una guardería, con su propia hija pequeña dormida en la cuna, y su marido a su lado, inclinado sobre una cartilla de latín, con la misma concentración fruncida que una vez había dedicado a discutir sobre vallas para caballos, insistiendo, con fingida gravedad, en que corrigiera su pronunciación como ella una vez había corregido la suya. Y fuera de la ventana, un reyezuelo cantaba en el mismo seto descuidado que siempre había favorecido, pequeño y fácil de pasar por alto. Y una vez que una persona aprendía a escucharlo, imposible de confundir con cualquier otra cosa.
Si esta historia te ha reconfortado, como una habitación tranquila se calienta lentamente cuando alguien por fin abre una ventana, entonces quédate un momento más junto al fuego antes de irte. Aquí guardamos una silla y una tetera que nunca se enfría del todo. Y me encantaría saber en los comentarios qué frase te ha marcado más. Si fue la del cuaderno, la del reyesuelo, o el momento en que una mujer asustada decidió que ya no quería pasar desapercibida. Si quieres guardar un sitio junto a este hogar para la próxima historia, el botón de suscribirse hace exactamente eso, de forma discreta y sin ningún compromiso. Hasta entonces, que descanses. Y sea amable con aquellos que han estado contando tu pulso en silencio durante más tiempo del que imaginas.